en la palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar con una retroalimentación para saber dónde venimos. Dios ha tenido a bien en estos tiempos ponernos delante de nuestros ojos el libro de Apocalipsis y también pues agradecer la vida de Juan, que con tanto amor nos guía, nos orienta, en el caso personal, para poder estar, para poder ir a través de un hilo conductor, porque pues hay tantos aspectos que conlleva el Apocalipsis que nos toca ir con cuidado, y mucho mejor si una persona que ya lo ha mirado, lo ha estudiado, va delante nuestro mostrándonos el camino. Entonces, vamos a iniciar con nuestra retroalimentación. En la primera clase, por favor, muy clave, recordar que vimos básicamente con respecto a este libro dos palabras que nos permiten entender, ¿sí?, qué significa el libro de Apocalipsis. La primera palabra es parousia, que habla acerca de la venida de Jesucristo del cielo hacia la tierra. Es una aparición visible y viene de un punto a otro. También la palabra apocalipsis, que es un quitar el velo, un descubrimiento, una manifestación. Es muy importante tener claro que Apocalipsis no solamente trabaja los 7 años de la última semana de Daniel, sino que además pues tiene otros aspectos con respecto a lo que van a ser los nuevos cielos, las esferas de bendición que van a quedar al final. Por ahora pues nos vamos a enfocar explícitamente en la parte de los 7 años. Bien, después vimos algo muy importante y hoy lo vamos a encadenar con la palabra o con la frase que pronuncia el apóstol Juan en su primer versículo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y ahí, entonces, tuvimos que entrar a mirar por qué Dios le dice a Juan esto que le está diciendo, que las cosas que han de suceder pronto. Nos regresamos para poder entender que el libro de Apocalipsis es un libro que encaja perfectamente con el libro de Hechos y con el Antiguo Testamento. Es la terminación de muchos de los sucesos que fueron profetizados en el Antiguo Testamento y de sucesos, como lo vimos la clase pasada, que ya estaban sucediendo en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Es importante que nosotros sepamos que ahí debe entrelazarse el libro. Nos hemos quitado de lado, nosotros, la iglesia del cuerpo, para poder ver esta maravillosa verdad. Bien, entonces vimos la clase pasada cuál era la situación espiritual del pueblo de Israel, y la respuesta fue ceguera espiritual total. Fue una ceguera que estuvo profetizada en Isaías. Se vieron 3 discursos, 2 por parte de Pedro y 1 del apóstol Pablo, todos ellos llamando al arrepentimiento nacional, y las cosas que eran en ese momento próximas, inminentes, como era ya la venida del Señor Jesucristo, porque Él estaba de pie esperando ese arrepentimiento y la restauración de todas las cosas en el Antiguo Testamento. Todo eso quedó en suspenso, ahí, quieto. ¿Por qué? Porque el pueblo no se arrepintió. Y es donde entramos nosotros. Entonces, el libro de Apocalipsis, esa es ahí donde está el entrelazar. Inicia con esos mismos asuntos que eran próximos e inminentes en ese momento. Nunca el Apocalipsis se refiere a la fecha con respecto al momento donde se pronunció, sino es con respecto a lo que estaban ellos viviendo, la venida inminente. Por eso se dice las cosas que han de suceder pronto. Bien, ¿qué más? En ese momento, en los tiempos de Hechos, estaban sucediendo muchas cosas. Entre otras, vimos
que se había iniciado lo que tiene que ver con la profecía, el cumplimiento de la profecía de Joel, que se encuentra en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Eso sucedió el día de Pentecostés. Pero la profecía de Joel trae otra parte, que es la continuación, en el 2:30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, esta primera parte se cumplió y la segunda parte es la que se va a cumplir en el tiempo del Apocalipsis. Pero hemos de saber que desde el momento en que se derramó el Espíritu Santo, la profecía empieza a cumplirse en el sentido de todo lo que le sucede a la tierra. Es decir, empieza como la parte de los dolores de parto, hablando de todo lo que nosotros ya estamos viendo que sucede. Los juicios sobre la tierra comenzaron ese día. Y en el Apocalipsis se terminará de cumplir cabalmente esta profecía. Bien, ahí quedamos. Hoy nos vamos a ir, toca estar muy atentos porque es harta información y el tiempo es corto. Bien, durante el tiempo de los hechos no solamente se escribieron unas epístolas, hay otras epístolas que también se escribieron, que son las epístolas apostólicas. Aquí nosotros hemos de tener cuidado, ¿sí? Y esto es algo que requiere un tiempo, pues, estudiarlo y entenderlo. Entonces, durante el tiempo de los hechos, Pablo escribe unas epístolas que están dirigidas básicamente a los gentiles a los cuales él les estaba hablando durante el tiempo de los hechos. Nosotros ya sabemos que esas epístolas son Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, Hebreos y Romanos. Pero también durante el mismo tiempo de hechos, y es muy importante entender esto, los 12 apóstoles, que fueron los que oyeron, ellos también escribieron unas epístolas, pero no todos. Solamente fueron escogidas las epístolas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Esto debemos tenerlo claro, es decir, se escribieron de manera paralela. Entonces, esas por ahora las vamos a llamar las epístolas apostólicas. Los 4 apóstoles pues representan a los 12. Recordemos que en ese momento el pueblo judío estaba en la dispersión y había otra cantidad de pueblo pues en Jerusalén. Entonces, la epístola de Santiago, aquí lo que voy a tratar de hacer es un resumen. Lo ideal sería que cada uno en un momento leyera, son pequeñas, son cortas y con este entendimiento pues las vamos a entender mucho más. Entonces, Santiago escribe a las 12 tribus, ese es su saludo en Santiago 1:1, que están en la dispersión. Básicamente, Santiago en sus libros escribe para que la gente tenga esa paciencia, para que la gente esté preparada. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Básicamente, el contexto que él está mirando es que las personas en ese momento deberían estar preparando su corazón precisamente para recibir lo que se les estaba ofreciendo. Por un lado, la venida de Cristo, el reino de Dios sobre la tierra, y hace la comparación con un labrador que espera el fruto por el cual ha trabajado todo el tiempo. Bien, pero ¿qué estaba sucediendo?
que realmente las personas, al igual que en este tiempo, estaban en otras cosas. Miremos Santiago 5:1. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bien, ¿qué estaba sucediendo? Primero que todo hay que recordar que él les está hablando a sus hermanos, ¿sí? A los creyentes, los mismos judíos, y ellos estaban entretenidos con sus bienes, con sus trabajos, con todo aquello con lo que el mundo lo distrae. Es más, su corazón estaba apegado y confiado en estas riquezas, que nosotros ya sabemos que el orín y la polilla los corroen porque se desvaloriza. Eso que estaba sucediendo no les permitía ver lo que tenían a mano. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Teniendo tiempos tan difíciles, en el sentido que había esa ceguera espiritual, estos ricos, ellos no podían entender. En estos tiempos es exactamente lo mismo. No solamente la riqueza, sino la pobreza también es una forma de distracción. Todas las cosas que no nos permita ver lo que Dios está haciendo es llamada dureza de corazón. Ahí está la ceguera. Entonces, muy importante que ellos tenían a la mano lo que se les había prometido desde el Antiguo Testamento y por eso no lo pudieron ver. Bien, luego vienen las epístolas de Pedro y vamos a tomar algunos aspectos muy importantes para poder encadenar con lo que necesitamos ver de Apocalipsis. Bien, ¿qué estaba sucediendo? Pedro también escribe a sus hermanos judíos, a los que están ahí y a los que están fuera, y les hace unas advertencias. Les dice que hay falsos profetas entre ellos mismos. No les está hablando a los foráneos, sino a los mismos creyentes. Dice en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Era refiriéndose al tiempo anterior, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sobre esos falsos profetas y maestros hay juicios. En 2 de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se les han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Más adelante vamos a ver esto en detalle, quién fue Balaán, qué era lo que él, cuál era su doctrina y por qué Pedro se estaba refiriendo a él. Estos son fuentes sin agua y sin nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estamos hablando de creyentes, ¿sí? Falsos maestros y profetas, pero a ellos les espera algo tremendo. También Pedro habla de gente que vendrá a burlarse de la venida, de esa promesa de la parousia. 2 de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Palabra griega 1703, empaiktes. Significa hacer burla, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bien, si una persona que no tiene entendimiento lee Apocalipsis, tiene la misma percepción. ¿Dónde está la venida de Cristo si viene pronto y han pasado 2000 años? Entonces, todas estas cosas, fijémonos cómo estaban ya dentro de los propios judíos, del propio pueblo. Bien, el apóstol Juan
él escribe, es el mismo Juan que escribe Apocalipsis, pero antes de esto, él tiene 3 cartas donde ya describe muchos de los aspectos, fíjense que ya vamos llegando, de lo que lo que está sucediendo en ese último tiempo. Dice en 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Recordemos que ya Jesucristo, él ya había hablado de los falsos, de los anticristos. 19. Salieron de nosotros, este es el punto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Imagínense, los propios anticristos, los falsos, salieron de ellos mismos, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Desde este momento ya Juan aquí empieza a hablar de los falsos cristos, pero que salen de ellos mismos. Bien, aquí hay un detalle que quiero que miremos ahorita. En 1 Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es muy importante que en todo este contexto, ahorita vamos a entender por qué Juan hace un llamado al amor de unos a otros. 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En su segunda epístola dice, 2 Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Bien, esto era lo que estaba sucediendo en ese momento, en lo que ellos estaban viviendo durante el tiempo de Hechos, donde estaba la ceguera, donde estaban los comienzos, los brotes de Apocalipsis, y además ya verían muchas cosas que estaban viviendo, juicios inclusive del tiempo del milenio. Bien, última epístola de Judas. Judas también tiene las mismas características, los falsos cristos, todo lo que ellos ya vienen haciendo de maldad ellos mismos. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Es muy importante que tengamos en cuenta. Estamos hablando de que la gente dentro de las iglesias buscaba lucrarse, como es ahora en estos tiempos también. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Suele suceder. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu,
Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Bien, entonces, por un lado están todos estos hombres malos, perversos, adoradores de sí mismos, que buscan lucrarse, y por otro lado también hablan acerca del amor, ¿sí? Bien, estas son las últimas epístolas que se escriben durante, no las últimas, son las escogidas que se escriben durante este tiempo. Ahora, estas epístolas apostólicas tienen una gran relación con las iglesias o las asambleas del tiempo de Apocalipsis. Estas asambleas, que son las que están ahí, son iglesias: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Esmirna, Éfeso, Laodicea, y son las llamadas 7 iglesias o asambleas de Apocalipsis. Bueno, ahí hay una cuestión entre asamblea y no lo voy a decir por tiempo, voy a seguir adelante, pero iglesias, asambleas. Bien, aquí es muy importante porque miren, vamos a empatar lo que estaba sucediendo. No hemos hablado de la revelación de Juan, ¿cierto? Que dijimos que Juan, ubicado en este momento de tiempo, él mismo estaba esperando que Jesucristo viniese, ¿cierto? Y a ese mismo Juan, Dios le revela un tiempo futuro de Apocalipsis. Entonces, necesitamos entender esto que vamos a ver. En cuanto al Apocalipsis, primero dice, ¿cómo entender la revelación hecha por Dios a Juan durante el tiempo de Hechos, ¿sí? Para el tiempo futuro de Apocalipsis? Es decir, él esperaba una cosa y Dios le estaba mostrando algo que vendría. Entonces, en cuanto al Apocalipsis, ¿quién no se ha quedado perplejo ante las primeras palabras que escribe Juan diciendo que son las cosas que han de suceder pronto? Esto es lo que nos encadena entre Hechos y Apocalipsis, las cosas inminentes que van a suceder pronto. Sin duda, ha de haber un sentido en que las palabras eran comprendidas literalmente y de manera real en ese momento. Nosotros ya ni las podemos mirar porque están totalmente descontextualizadas, una inminente venida, y así las personas que leen Apocalipsis, pero ellos en ese instante lo entendían perfectamente, la venida. Dios no podía escribir por medio de su siervo Juan, que estaba igual que los demás esperando el arrepentimiento nacional, que la oferta de Pedro, la que habían hecho en Hechos 3, 19, 26, sería rechazada por Israel. Dios no podía escribir que no, mire Juan, es que el pueblo no se va a arrepentir. No, ¿sí? La oferta estaba ahí. Dios, dice, Juan debía escribir algo que el pueblo comprendiese y escribió a las asambleas según lo que le había sido instruido, sabiendo, o sea, Pedro, con toda seguridad que Dios no se estaba burlando de su pueblo cuando prometió mandar a su hijo si se arrepentía el pueblo. No debía dar la impresión de que Dios sabía de antemano lo que sucedería. Es decir, en el momento, aquí, de ninguna manera podría Juan escribir algo que Dios no le podía decir, mire, es que el pueblo no se va a arrepentir. No, siempre está la posibilidad y la hubo. Dios de ninguna manera debía anticipar el libre albedrío de las gentes, sino que dejar la plena responsabilidad a la nación durante toda la dispensación hasta aquel memorable día, que fue el último, durante el cual hubo una conferencia en Roma de todo un día, que está registrada en Hechos 28-23. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, es inminente. Por eso en el Apocalipsis lo primero que hay es que el Hijo viene, porque era cierto y real en ese momento. Entonces, con toda naturalidad, Juan escribe, ¿sí?,
creyendo, por supuesto, que el pueblo se va a arrepentir y que ya, en ese momento viene Jesucristo. De esa manera, fueron las cosas, digamos, leales, fieles. Dios les estaba dando la posibilidad. De hecho, Pablo no desaprovechó ningún argumento cuando tuvo a estos personajes, cuando tuvo a los ancianos y les estuvo hablando todo el día testificando del reino de Dios desde la mañana hasta la noche. Les habló desde los profetas, Moisés, pasó por todo y no se arrepintieron. Entonces, el apóstol Juan no podía hacer menos. El envío del Señor Jesucristo desde la diestra del Padre, tal como lo prometió en Hechos 3:19, requería el cumplimiento de todos los sucesos que habían de acontecer en Apocalipsis y el descubrimiento paurousia, que incluía la restauración y todas las cosas. Entonces, por lo tanto, se podía decir en un sentido muy real que la revelación de Jesucristo había de suceder pronto. Era inminente y todos la creyeron. Juan, que estaba en ese momento escribiendo Apocalipsis, dice, no, claro, el pueblo se arrepiente y ya empiezan todos estos sucesos. Bien, centremos un poquito, ahora sí, mirando las epístolas apostólicas que las dejamos ahí en stand-by. Ahora nos vamos a ver cómo las vamos a entrelazar, ¿sí? con las cartas a las iglesias, ¿sí? Ya miramos que estas iglesias son las que van a existir durante el tiempo de Apocalipsis. ¿A quién están dirigidas estas cartas? El libro de Apocalipsis se comprende cuando se distingue que no está dirigida al mundo. Esa verdad nosotros ya la tenemos clara. El Apocalipsis no es ni para nosotros, no es para el mundo en general, sino para los vencedores. Los que vayan a estar sobre la tierra, que logren vencer. ¿Cómo lo van a hacer? Teniendo como base estas cartas que están dirigidas a ellos. Por supuesto, en estas cartas está la fortaleza para poder traspasar, para poder cruzar todos los acontecimientos que ya están escritos. Porque hay una razón tremenda, porque es hacia esos vencedores que se dirige todo el poder del dragón y el falso profeta. El falso, pues obviamente el mundo va a estar involucrado, pero es decir, todo va a ir es a contra de ellos, de los vencedores. Así que ellos son los que sellan con su testimonio, con su sangre, ¿sí? Y que han alcanzado el acceso a la Nueva Jerusalén. Ellos, los vencedores. Las 7 asambleas del Apocalipsis son, por tanto, constituidas por creyentes que se hallen vivos en esa última semana de Daniel. Y el libro de Apocalipsis se dirige a ellos en particular, y mucho más las 7 cartas. Estos días, por supuesto, van a ser tenebrosos, va a haber persecución, va a haber debilidad espiritual. Así que estas palabras que están escritas para ellos serán aviso, serán su fortaleza y será lo que Dios les dio y Dios les, como vamos a ver, Dios les promete, ¿sí? Van a ser muy necesarias en estos tiempos tan difíciles. Bien, entonces, así como anteriormente Pablo fue encargado de escribir a las 7 iglesias, ¿sí? ¿Se acuerdan? Primera de Tesalonicenses, bueno, Corintios, las cuales representan el tiempo de los gentiles creyentes. Del mismo modo, las 7 asambleas en Asia muestran el carácter espiritual que imperará en aquella iglesia en esos días. O sea, ya la proyección está hecha. Por esto se deduce que las 7 asambleas constituyen los avisos del Señor Jesucristo en un gran tiempo de corrupción espiritual. Ahorita vamos a leer y vamos a ver. En medio de estas asambleas se mantiene en pie el Hijo del Hombre y vigilándolas se hallan los ángeles, quienes han sido puestos a su custodia. Acá el resumen.
Las 7 asambleas arrojan luz sobre su historia espiritual en el interior, al tiempo que las otras visiones, o sea, lo que sigue relatándose, muestran las cosas que van transcurriendo en paralelo en la parte de afuera. Las iglesias muestran lo que sucede dentro de ellas y al mismo tiempo van sucediendo todos los acontecimientos que hay afuera, las visiones. Bien, ahora sí, tomen su Biblia, por favor. La idea es que yo voy a hacer un recorrido pronto, pero es muy importante aquí. Imagínense que son las cartas dirigidas a ellos. O sea, aquí hay información con una profundidad impresionante. Por cuestión de tiempo, vamos a hacer es apenas un barrido superficial con una lectura rápida. Bien, para que nosotros podamos entender qué hay. Bien, primero, ahí Jesucristo reconoce sus fortalezas, reconoce la fortaleza que tiene cada iglesia, siempre les afirma que Él viene pronto y además les muestra sus debilidades. Por último, les hace saber que si vencen, ¿cuál será el premio? Entonces viene la fortaleza, la debilidad, siempre asegura que Él viene pronto y les muestra la recompensa si son vencedores, para que entiendan la lectura. Entonces, arranquemos por la de Éfeso. Apocalipsis 2:1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es el Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fortalezas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Casi nada, dejaron a Dios. Recuerda, esa es su debilidad. Por tanto, que de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, cosa buena, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, es el premio, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien. Iglesia Esmirna, Apocalipsis 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, es Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hasta ahí fortaleza. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo, ahí viene el premio, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Su promesa. Bien, tercera iglesia, Pérgamo, Apocalipsis 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, es Jesucristo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que reciben la doctrina, los nicolaitas, que yo aborrezco. O sea, grave. Y por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ese es el premio,
Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Bien, Tiatira, Apocalipsis 2:18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, o sea, Jesucristo. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que en tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 3:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, Sardis, Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas con esta para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, o sea, Jesucristo. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bien, 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de lo alto de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la Odisea, Apocalipsis 13:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, ese Jesucristo. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 20. He aquí yo vengo, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, esta es una lectura rápida. Aquí hay cantidad de cosas que tenemos que mirar más adelante. Por ahora, nosotros venimos trabajando la unidad, es decir, Antiguo Testamento, Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis. Aquí vemos cómo la palabra sin nosotros tiene un realce en cuanto a su verdad. Vemos cómo entre las epístolas apostólicas que fueron escritas en los tiempos de los Hechos y aquí en las asambleas de Apocalipsis hay un entrelace. Por un lado, muy importante entender que los enemigos de los creyentes no están afuera. Uno siempre ha imaginado que el enemigo pues está afuera, pero no, los enemigos están dentro de las mismas iglesias. Así lo dijo Juan en Juan 2:18, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y esta misma verdad se ve reflejada en la asamblea de Éfeso y Esmirna. ¿Por qué? Porque hay infiltrados, ¿sí? Que blasfeman, que dicen ser judíos, pero no, ¿sí? Segundo, reatar. Fíjense que se habla de las doctrinas de Balaam, que más adelante vamos a adentrarnos a mirar qué más porquería era, ¿sí? En 2 de Pedro 2:15 dice que ellos dejaron el camino recto y se extraviaron siguiendo el camino de Balaam. La misma verdad la repite Judas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Esta misma verdad la repite en la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen las doctrinas de los Nicolaitas. Esta es otra doctrina, podrida por supuesto, y que dice la que yo aborrezco. Bien, las otras asambleas, como ya lo vimos, habían doctrinas terribles, diabólicas, satánicas que ellos estaban practicando. En Tiatira dice que Jezabel, ¿sí? Una profetisa que efectivamente enseñaba a los siervos a fornicar a los ídolos y comer cosas santificadas. Así que el panorama de la